El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. Para que a su tiempo dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. El título del mensaje en este día es Jesús Evangelista. Y yo digo amén porque dice que Él era portador de las 5 unciones, las mismas que Él constituyó ahí cuando dice en Efesios en el capítulo 4 que Él instituyó los ministros y los ministerios como dones, como domas, para que pueda edificarse a la iglesia. Él los portaba y Él mismo es el que trasladó y Él mismo es el que instituye todas esas verdades para que nosotros podamos aferrarnos y para que podamos llevar adelante el ministerio conforme Él lo ha ordenado. Dice la Biblia que la iglesia tiene una función que es anunciar el evangelio. Pero de la misma forma tiene que ser edificada. Entonces corren paralelamente 2 funciones y cuanto más en este último tiempo. La iglesia necesita prepararse, necesita ser purificada y a su vez necesita anunciar, porque esa fue la ordenanza de Jesús. El libro de Cantares hace una mención, un interrogante, no porque fuese algo que está en tela de juicio, sino que es una verdad. Luego de esa pregunta, el Señor mismo en su palabra menciona lo que significa. Y el libro de Cantares dice, ¿quién es esta que sube desde el desierto? Y él mismo dice, esta es la amada del Señor que va recostada sobre su amado. Esa es la iglesia. Va subiendo, porque la iglesia va subiendo. La iglesia no fue llamada a descender, la iglesia fue llamada a ser levantada. La iglesia está en aumento. La iglesia tiene que seguir creciendo como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, hasta que el día del Señor se haga manifiesto. Pero también el libro de Isaías, de forma profética, dice que los que esperan al Señor remontarán alas como las águilas. O sea que nosotros nos vamos, mis amados. La iglesia del Señor que le espera es una iglesia que va a ser transformada para poder ser levantada. Y esa iglesia tiene que estar dentro de Cristo. Por eso dice que nosotros estamos en Cristo. Yo digo amén. Estamos en Cristo. Estamos dentro de Él. Estamos con Él. Estamos cerca de Él. Pero por sobre todas las cosas, en esa evolución, nosotros tenemos que entender que cuando el Señor haga su retorno, cuando Él venga a buscar a la iglesia tiene que estar en Él. ¿Quién es esta que sube recostada sobre el amado? Es la amada del Señor. Pero eso se va a ejercer en una transformación. Dice que los que esperan al Señor remontarán, tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan al Señor de forma continua tienen una renovación en su espíritu. Y yo digo amén, por eso esperemos al Señor. Que no desfallezcan nuestras fuerzas. Por el contrario, cada vez que escuchemos el anuncio, que nuestra fe sea renovada. Pero también dice la Biblia, ahí en el libro de Apocalipsis, ya terminando en un tiempo profético, dice entonces miré y oí volar un águila que se iba anunciando. Y esta águila decía, ay, 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 ahí deja manifiesto que la iglesia que sube, la iglesia que se va, la iglesia que está esperando al Señor, no puede olvidarse de que tiene una asignatura, que tiene una designación, que tiene una orden y que es anunciar a Jesucristo. Y hemos hablado de que nuestros pies tienen que estar siendo ministrados de forma continua.
en un lavamiento que se hace por medio de la palabra. Dice que la palabra de Dios alumbra nuestros pies. Hemos hablado también de que necesitamos que nuestros pies sigan al Señor, para que como Él anduvo, nosotros también andemos. Como Él dejó una plataforma, dejó un camino que dice que fue preparado de antemano para que nosotros podamos caminar en Él. Él preparó el camino, así que caminemos en Jesucristo. Siempre es en Él, siempre es en Él. Pero aún sabiendo que nos vamos, me gusta como dice esta versión, dice entonces miré y oí volar. No está diciendo que vio a alguien volar solamente, sino que pudo oír que en ese vuelo, que en ese levantamiento, la iglesia estaba anunciando. La iglesia no se quedó ensimismada, no permanece egoísta. La iglesia tiene que anunciar a Jesucristo. Y así como el Señor portaba las 5 unciones, la iglesia también las porta. La iglesia también fue ungida para anunciar. La Biblia nos dejó ver en estos días que tenemos que seguir como familia los pasos de Felipe, que en definitiva fueron pasos del Señor. Felipe entendió, los apóstoles entendieron que sus pasos estaban dirigidos por el Señor. Ellos mismos trasladaron el mensaje, por eso a la iglesia se le dejó una ordenanza que es que nosotros nos manejemos a la luz de la palabra, donde el fundamento es Cristo, pero ese fundamento necesita ser edificado continuamente y que podamos ver lo que hicieron los apóstoles y los profetas y que no nos corramos de esa verdad. Otra de las funciones que también tenía el Señor, pero estamos siendo ministrados en esto de poder ser preparados y poder anunciar a Cristo. Y qué mejor que Jesús mismo como evangelista, porque Él fue evangelista. Él llevó adelante el anuncio. Él comenzó su ministerio diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no está lejos, sino que está con nosotros, en nosotros. Y ese es un anunciamiento, el cambio en la manera de pensar. Una oportunidad maravillosa, un trono de la gracia donde podemos acercarnos confiadamente, donde hay perdón de pecados, donde hay vida nueva, donde las cosas viejas pasaron y nuevamente el Señor trabaja para que de ahí en más, desde el conocimiento, desde el acercamiento, desde el anuncio, nosotros podamos estar en novedad de vida, creciendo en el Señor siempre. Amén. Y la Biblia dice, haciendo mención a la profecía que fue anunciada por Isaías, y luego el Señor mismo cumpliendo esa profecía, porque todo lo que dijo el Señor, todo lo que dice el Señor se va a cumplir. Se está cumpliendo, se cumplirá. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios va a tener un cumplimiento efectivo en el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos, que no es un tiempo cronológico como lo manejamos nosotros, sino que es en el tiempo de Dios. Por eso tenemos que mirar y oír y permanecer en los tiempos de Dios, para que lo que Él esté haciendo, nosotros también seamos partícipes y lo podamos hacer. Amén. Pero insisto, Jesús, evangelista, es el que nos da esa unción para que nosotros podamos evangelizar. Y evangelizar no es más que trasladar la buena nueva de la gracia de Dios, la salvación que viene a través del Señor. Amén. Viene Lucas en el capítulo 4, tengo la Biblia de las Américas. Vamos a leer del verso 16 en adelante. Me gustaría que lo podamos buscar y que lo podamos leer y que el Señor nos ministre y que Él mismo, por medio de su Espíritu, nos haga detener en los lugares en donde nosotros necesitamos que esa palabra se introduzca como una espada de 2 filos, que penetre hasta partir el alma, que discierna los pensamientos y que realmente traiga vida, porque la palabra es viva. Y si la palabra se introduce en nosotros, lo que va a hacer es que nosotros tengamos vida. La Biblia menciona que mientras nosotros callamos, nos envejecemos en nuestros huesos.
¿Por qué? Porque el salmista entendía que en ese tiempo espiritual la vida estaba en los huesos, en otro tiempo la vida estaba en la sangre. Por eso el Señor dice que no tenemos que dejar de anunciar para no envejecernos, para que haya una movilidad continua en nuestra vida como creyentes. Cuando nosotros dejamos de ejercitarnos, por ejemplo, en el orden natural, comenzamos a tener ciertos dolores. Entonces, cuando vamos al médico nos dice, sería bueno que por lo menos pueda caminar, pueda hacer algún tipo de ejercicio para que nuevamente el cuerpo tenga vitalidad. De la misma manera, mientras nosotros anunciemos, vamos a tener una vida activa en el Señor. Y mientras nos callemos, vamos a envejecer en el orden espiritual. Amén. Pero viene el Señor en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 16, y dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Fue a la iglesia. Jesús iba a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Qué bueno que podamos venir a la iglesia. Continúa diciendo que tenía una actividad. Se levantó a leer. Se le permitió poder ministrar al Señor. Estaba entre el sacerdocio, lo llamaron, le tocó, fue y leyó. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. En estos pasajes, él está hablando de sí, había un cumplimiento que había sido anunciado, pero él no dejó de anunciar. Y en estos pasajes 3 veces da a entender la importancia de proclamar, de anunciar al Señor. Pero hay que hacerlo como ungidos. Por eso él mismo dice, el Señor me ungió. Y a nosotros, la iglesia de Cristo, el Señor nos ungió. Y nos ungió para anunciar. Y mientras nosotros anunciamos, el aceite nos da vida, porque el aceite es el Espíritu Santo. Antes de oficiar de forma ministerial, el Señor fue ungido, los cielos se abrieron, Él fue bautizado y se lo envió ungido, porque dice que el Espíritu descendió sobre Él en forma de paloma, se abrieron los cielos y Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. O sea que Él tenía algo para decir. Y hoy la iglesia, que fue ungida por el Señor, que está siendo ungida por el Señor y va a seguir siendo ungida por el Señor, tiene que anunciar. Tiene que anunciar. Porque para eso vino el Señor. Cerrando el libro, dice el verso 20, lo devolvió al asistente y se sentó. No tenía problemas el Señor. Realmente había humildad. Él podría haber dicho, voy a leer lo que yo quiero. Sin embargo, dice que a él se le dio. Y él no se puso a buscar, él se le dio. Él fue ordenado, él fue respetuoso. Él llevó adelante las cosas en orden. Lo mismo, porque el ungimiento, para que venga el aceite del Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos a humillarnos. Y eso también es un lavamiento de los pies. Cuando iba a empezar su ministerio, fue ungido por el Espíritu Santo. Y el que lo bautizó fue Juan. Y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, en donde hubo ahí como una disputa, por poner una ilustración, en donde Juan entendía que uno mayor tenía que bautizar a alguien menor. Por eso le dice, ¿no será, Señor, que en realidad vos me tenés que bautizar a mí? No. Hagamos como está escrito para que se cumpla la palabra.
aún en el ministerio, para nosotros ser ungidos correctamente, tenemos que manejarnos en orden. Y Dios no tiene problema en enviarnos y que la obra se extienda y que se lleve adelante todo lo que el Señor tiene programado para su reino y para esa extensión, pero tiene que ser de forma ordenada. El que entiende la unción que viene a través del Señor, se humilla. Se humilla, agacha la cabeza, porque quiere que el Señor sea el que guíe sus pasos a través del Espíritu Santo. Y la iglesia, todos esos parámetros, esas formas que se manejan en el reino lo tienen que conocer. El verso 20 continúa diciendo que devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ya quisieron menospreciarlo. Es hermoso el Señor, porque Él une lo que quiere trasladar a su pueblo. Por eso, mis amados, qué bueno es abrir nuestro corazón desde el principio, desde que entramos por esa puerta, por el umbral, porque un hermano va a decir una palabra que puede transformar nuestra vida. Qué bueno que desde la administración se nos dijo que sí, que habrá tribulaciones, que habrá persecuciones, que aún por anunciar va a haber menosprecio. ¿Por qué? Porque se lo hicieron al Señor. ¿No es este el que andaba borracho? No, el que andaba. ¿No es este el que se drogaba? ¿No es este el que se manejaba mal en su familia? ¿No es este? ¿No es este? Sin embargo, el Señor está ungiendo a la iglesia. Una iglesia que se prepara, una iglesia que se ordena, porque es una iglesia que va a ir a anunciar a Jesucristo con poder. Entonces Él les dijo: sin duda citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Prestemos atención a esto. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿Había viudas en Israel? Sí, pero también había una ordenanza. Pero eso es para otro tema. Lo que me llama la atención es que les está diciendo: el pueblo de Dios, el Israel de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que ir a anunciar. Tiene que ir a anunciar. Viene a prepararse, pero tiene que ir a anunciar. Porque en esa preparación está asistiendo a los suyos, pero tiene que ir a anunciar. Dios se está enviando para que anunciemos a los de otras tierras, a los de otras naciones, a los de otras regiones, en el lugar en el que nos toca estar, sea por trabajo, sea por estudio, sea porque andamos de paso, sea porque vienen a nuestro hogar, que siempre se pueda anunciar al Señor. Siempre es una buena oportunidad para anunciar al Señor. Y evidentemente, en esa ocasión, en ese tiempo profético, Israel se estaba olvidando del anuncio. Se había ensimismado. Se había ensimismado tanto que dice la Biblia que Él vino y no le reconocieron. Pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser sus hijos. Y la iglesia, los que son sus hijos, le anuncian. Porque dice la Biblia que Él nos trasladó de tierra de muerte, de tinieblas, al reino de la luz, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. No estamos para anunciarnos a nosotros mismos, estamos para anunciar al Señor. Bien decía Martín en la administración, no estamos para mostrarnos nosotros, no estamos para mostrar cuán grandiosos nuestros ministerios, nosotros estamos para anunciar a Jesús. Eso nos hace grandes. Eso nos hace grandes.
que anunciemos al Señor. Continúa diciendo, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, otro que no era de la tierra. O sea que fuimos ungidos aún para ir a aquellos que no tienen posibilidad, que no tienen oportunidad, de la misma forma que nosotros fuimos alcanzados, porque hubo un evangelio para los israelitas, pero también hay un evangelio poderoso para los gentiles, de los cuales nosotros fuimos alcanzados. Ahora, ¿cómo olvidarnos? Ahora sí somos pueblo, ahora le pertenecemos al Señor, pero no nos olvidemos que una vez fuimos gentiles y que fuimos alcanzados. No miremos con desprecio, no miremos como inmerecedores, comencemos a mirar de la misma forma que nosotros fuimos mirados. Entonces va a cambiar la manera de anunciar y vamos a ver que realmente en esa persona hay un alma, hay una familia que necesita al Señor. Y más que nunca la iglesia en este último tiempo, porque habrá un derramamiento de su espíritu como nunca antes, que ya fue profetizado por Joel, que fue anunciado por los apóstoles. Habrá un ungimiento para que nosotros podamos anunciar. Y eso nos va a posicionar primeramente a nosotros. Y eso va a decir, acá está la iglesia de Cristo, que sigue alumbrando en lugares oscuros como una antorcha. Amén. No nos dejará estar ociosos. Nos va a dar la posibilidad de aún sacudir a los nuestros, sacudirnos nosotros mismos, preguntarnos qué estamos haciendo, que está bueno venir a la iglesia así, que está bueno servir al Señor, claro, es lo más sublime que hay. Es bueno la preparación, es bueno esperar, pero no está bueno ensimismarnos, porque nos vuelve egoístas, sino que siempre tengamos presente que tenemos que salir a anunciar. Y todos los días de nuestra vida tenemos la posibilidad de anunciar al Señor. No es necesariamente en una campaña, todas cuestiones que están bien o no, cada uno sabrá lo que lleva adelante, pero no es encerrar o poner en esa cajita la única forma de poder anunciar al Señor. Entonces estamos esperando que alguien nos reúna para nosotros poder ir y ver si desde ese lugar algo pasa, cuando todos fuimos ungidos por el Señor. El Espíritu del Señor me ungió para proclamar el año favorable de Cristo. Amén. Verso 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿Por qué? Que tal cosa no nos acontezca, porque la religión se para de esa forma. Si nos están diciendo que somos los ungidos, tenemos que salir a anunciar. Qué tristeza lo que hizo la religión imperial, que metió a todos los hombres píos dentro de lugares en donde no se puede hacer demasiado. Se metió a mujeres de Dios, seguramente en conventos, se metieron a hombres de Dios, muchos de ellos en lugares encerrados, sin poder anunciar. Y entienden de lo que estoy hablando. Cuando la orden fue otra. No nos convertamos en eso y ayudemos a otros a que nuestra voz se pueda oír para que puedan ser liberados y entender que la unción del Señor está, pero que necesitamos anunciarla. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle, para tirarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Sigamos anunciando, y aunque quieran matarnos, nosotros vamos a ser cubiertos por el Señor. Y mientras esté el propósito dentro nuestro, no habrá muerte. Seguiremos hasta el tiempo del cumplimiento del propósito por el cual fuimos llamados. No lo detengamos nosotros.
anunciemos. Anunciemos. Y cada vez que haya un ungimiento, cada vez que venga alguien mayor, dejémonos ungir, porque eso nos está preparando para poder ir a otros lugares. Verso 31, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Descendió al lugar donde él propició su ministerio. Él tenía un lugar, pero también iba a otros lugares. Él tenía una sinagoga, pero también el anuncio era para muchos. Porque de la sinagoga que lo echaron se enfurecieron cuando oían la verdad. Esto también está aconteciendo, pero seguramente muchos le siguieron. Entonces sigamos anunciando, sigámonos preparando como la iglesia que anuncia a Cristo, para que aún en otros lugares, en otras iglesias, en otras congregaciones donde quizás no está la verdad, puedan oír la verdad y buscar, no necesariamente esta congregación. Si quieren venirse, bienvenido sea, los invitamos. Si tienen un lugar donde se anuncia a Cristo, quédense en ese lugar. Si están sin congregarse, vuelvan al Señor, busquen una casa. Sigan preparándose para ser ungidos y poder ir y anunciar al Señor. Sea cual fuese la situación en la que nos encontremos, sigamos anunciando la verdad, porque esa verdad va a liberar a muchos. Y se admiraban en su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. En la casa de Dios hay liberación, mis amados. Así que si escucha a alguno medio, tranquilo, no se asombre, no se ría, no se burle, porque quizás, solo quizás, puede acontecernos a nosotros. Y bendito sea el Señor, porque Él vino a liberarnos. Ahora no se agarra de eso para hacer cualquier cosa y insultar al hermano y decir: no, me agarró un espíritu inmundo. Anda insultando por ahí, hablando mal. Pasa que necesitas ser liberado, mi amado, en el nombre del Señor, para tener palabras que sean de mutua edificación, que edifiquen a otro, pero que también nos edifiquen a nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Para que eso acontezca, tiene que haber una liberación. O sea que en la iglesia hay hermanos que dicen malas palabras. Sí. Pero ya el Señor va a terminar su obra, porque Él mismo la comenzó. Y es una bendición que estemos en este lugar, porque en este lugar vamos a ser transformados. Y Él va a cambiar nuestra manera de hablar. Amén. Y vamos a ir anunciando la verdad. Verso 35. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama, Jesús era famoso. Tenemos que extender su fama. Tenemos que extender la fama del Señor. No la fama de los predicadores, no la fama de los ministerios, la fama del Señor. A veces le tenemos medio, pero acá dice que su fama se extendía. Qué triste es que cuando los hombres que están siendo destinados para anunciar quieran ser más famosos que Jesús.
Y eso después trae y acarrea problemas espirituales que se trasladan al pueblo. Y muchas veces se anda confundido. Y no andamos como él anduvo. Somos simplemente los maestros de ceremonia. Ponemos la alfombra para que el rey ocupe ese lugar. Amén. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Él era evangelista, pero no solo predicaba en la sinagoga, sino que visitaba pueblos, iba a las casas. O sea que el evangelio se proclama en las sinagogas, se proclama en las iglesias, por poner una figura que es para nosotros de forma contemporánea, pero también es afuera, es donde hay una necesidad. La iglesia fue ungida y está dejando de llevar adelante ese propósito por el cual fue ungida. El Señor dice que cuando los envió, dice que en mi nombre iban a sanar enfermos, y donde pongan sus manos iba a haber libertad, iba a haber sanidad. No tengamos temor, porque estamos ungidos. ¿Está bien la medicación? ¿Está bien asistir a un profesional? Sí. Pero no dejemos de lado la unción al Señor, su poder. Una oración cambia las cosas, mis amados. Una oración cambia las cosas. A veces se la tiene en poco. ¿Vieron? ¿Hay que hacer de forma práctica? Sí. Y valga la redundancia, porque eso es caminar. Pero qué buena es la oración, porque la oración también activa, es accionar. ¿Vieron? Entonces nosotros podemos tener diagnósticos negativos, pero una oración lo cambia todo. ¿Vamos detrás de los que nos pueden asistir? Sí, pero no confiamos más que lo que puede hacer el Señor. Porque la oración cambia las cosas, cambia los tiempos. No importa lo que digan los médicos, importa lo que dice Dios. Yo digo amén a eso. Entonces, ¿qué? ¿Dejo el tratamiento? No. No dejes de confiar en Dios. Y amén a eso, hay un ungimiento de parte del Señor para la iglesia, que es ir, anunciar, poner la mano sobre los enfermos. Porque aquel que está pasando por tribulación, por angustia, por enfermedad, pero sigue firme en el Señor, sigue teniendo la unción para liberar, para sanar y para salvar. Por eso hay que adorar al Señor en todo tiempo. Por eso me encanta lo que deja plasmada la Escritura sobre Pablo y Silas, encarcelados, hechos todo encima, en la fosa de más adentro. Dice que adoraban al Señor. No es que estaban ministrando, por decirlo de alguna forma, o queriendo llevar
motivación a todos los que estaban presos en ese lugar. La Biblia dice que ellos adoraban al Señor y los presos fueron liberados. Y no estaban en una posición agradable, pero no dejaron de anunciar. Fueron ungidos ministros y ministerios estando Pablo encarcelado. Porque dice que yo puedo estar encarcelado, pero la palabra no se puede encarcelar. Entonces sigamos anunciando. Porque dice que las cadenas de los presos se rompieron y aun ellos, sus cadenas se rompieron. Pero adoraron al Señor. Y yo digo amén. No es cuando está todo bien. Es cuando está todo mal también. ¿Aceptaré solo lo bueno del Señor? ¿No es reducir a Dios a algo muy pequeño? Porque Él lo pone de esta forma. Si morimos, así dice la versión Ugaranda. ¿Qué problema hay? Si estamos anunciando de que somos del Señor. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea una cosa, sea la otra, somos del Señor. Entonces no hay mucho para pensar y analizar. Anunciemos al Señor mientras nos vamos. Porque nos vamos, mis amados. El Señor a alguien va a venir a buscar. Yo me voy, pero vuelvo, dice. Y volveré con un objetivo claro. Volveré y os tomaré a mí mismo, a mi cuerpo, a la iglesia, para que en donde yo estoy, ustedes también estén. Yo digo amén. Verso. Bueno, pónganse de acuerdo. Ustedes me confunden. Están prestando atención, está bueno eso. Es en la iglesia y es en las casas. Es en la iglesia y es en mi barrio. Es en la iglesia y es en mi trabajo. Es en la iglesia y es en mi colegio. Amén. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Esto no solo está aconteciendo, sino que también, va a volver a acontecer. El Señor sigue sanando y se van a amontonar porque necesitan ser sanados por el Señor. ¿Y saben una cosa? ¿A quién va a usar el Señor? A la iglesia. ¿Se imagina estar que dice, otro enfermo? A veces no es literal en cuanto a una enfermedad física. A veces hay una necesidad, hay dolencias en otras personas, en otros hermanos, en otras familias. Y nosotros no estamos dispuestos. Es bueno mirar de tanto en tanto. ¿Hace cuánto que no hago algo por alguien? Pero a la hora de que hagan algo por mí, nadie se acuerda. Y eso fue plasmado por el Señor en el Sermón del Monte, donde dice: lo que nosotros querramos que hagan con nosotros, tenemos que hacerlo con los demás. Por eso practique la misericordia, mi amado, a que busque. ¿Por qué?
Porque llegará un momento, llegará un tiempo, y lo tengo por seguro, en donde necesitaremos misericordia. Pero qué bueno que es tener, por decirlo de alguna forma, ahí, ¿no? Amontonado un montón de misericordia, para que al momento de necesitarla no me pisen ni las potestades, ni los hermanos, ni los religiosos, sino que yo esté dispuesto. Entonces hay que ir y hay que hacer. Una forma práctica que me encanta y que está buenísimo es cuando yo veo a los hermanos que se preocupan por cómo se va a ir el otro, porque no tiene cómo irse, por ejemplo. Y que no tenga que estar simplemente el pastor o la pastora o algún hermano viendo que el otro hermano no se haga el que, esperando que se vaya el que no, para no tener que llevar. No, qué bueno. Qué bueno. Que la iglesia, que esa iglesia esté preocupada por algo pequeño. Y sí, seguramente llegues 15 minutos más tarde a tu casa. Y con el tanque un poquito más vacío. Pero ¿qué importa? Si lo hacemos por el Señor. Ahora, si no tenemos esa prestancia, esa manera de manejarnos entre nosotros, a mí me cuesta creer que lo hagamos por alguien que nosotros consideramos que no se lo merece. ¿O para qué? Entonces eso nos va a ir matando, mis amados. Y vamos a dejar de ser la iglesia, aunque vengamos y tengamos cultos gloriosos y sigamos siendo asistidos y haya provisión. De a poco, y quizás esas cosas permanezcan porque Él es fiel, pero nosotros, lo espiritual, a lo que fuimos llamados, se irá muriendo. Entonces sí que está bueno. El Señor lo pone así: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Con errores, con virtudes, hay cosas que solucionar, buenísimo, no hay ningún problema, nos manejamos de forma adulta, de forma espiritual, lo solucionamos, nos hacemos responsables de las cuestiones que no estuvieron bien, pero seguimos adelante. Pero eso no nos detiene ante las potestades contrarias y de tinieblas, que el Señor las reprenda. Tenemos que ir y que ellos también conozcan que nosotros somos del Señor. Amén. También de muchos salían demonios gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndoles no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando se hizo de día, verso 42, salió y se fue a un lugar solitario y las multitudes le buscaban. Y llegaron a donde Él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo: también a otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Hay un tiempo para todo debajo del sol. Hay un tiempo para todo. Aprovechemos cada tiempo, dice la Escritura, porque los días son malos. Aprendamos a redimir el tiempo, a salvar el tiempo, a cuidar el tiempo. No nos acostumbremos simplemente a querer recibir, sino que también tengamos la firmeza de poder ir y asistir a otros. Primeramente, el orden lo sabemos, a los de casa. Pero no dejando, porque nuestra luz tiene que alumbrar a los de afuera, para que entonces glorifiquen a Dios. Eso nos viene ministrando el Señor en todo este tiempo, recordándonos todas estas cosas.
Pero Él les dijo como diciendo, ya estuve con ustedes. Y todo lo que les enseñé, ¿qué hicieron o qué van a hacer? ¿Por qué siempre esperar? Eso nos detiene. Nosotros tenemos que ir. Porque si no, mis amados, estaremos 30 años en la iglesia sin hacer nada. Cómodos, calentitos, disfrutando de los chinitos. Y el Señor lo puso así: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Se detiene la obra cuando nosotros no estamos dispuestos, por ejemplo, a lo que recibimos hoy, ir y en algún momento de nuestra vida o de nuestro transitar, ponerlo por obra. Por ejemplo, ir en estos días a la casa de tu suegra y orar por ella. O de tu suegro. O de tu cuñado. O de tu cuñada. O de tu amigo. Lo podemos poner porque no vamos a retenerlo ahí. Se ve que era un tema que el Señor necesitaba tratar ahí con la suegra, entonces lo dejó ahí. Porque si nos vamos simplemente diciendo, yo creo que el Señor hoy, por ejemplo, al nosotros anunciar su palabra, Él nos está ungiendo. Él está derramando ese aceite, porque la palabra es espíritu. A veces queremos la manifestación del espíritu, pero eso es otra cosa, en la cual creemos que sigue vigente. Pero hoy estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y no se cayó nadie, y nadie le pegó con la cabeza en el techo. Sí creo que espíritus inmundos están saliendo por medio de la predicación de la palabra. Porque, por ejemplo, a nosotros lo que nos toca ministrar desde este lado para allá, nosotros vemos las caras, mis amados. Y yo estoy esperando que un espíritu inmundo me diga lo que tiene ganas de decirme. Pero la cara lo dice. Mientras se va predicando. ¿En serio le digo? Usted no se da cuenta o no lo va a hacer a propósito. Porque usted me ama y ama a los hermanos. Pero si yo le pregunto a los hermanos de acá arriba, a veces la cara, hermano, otra que espíritu inmundo. Eso es liberación. ¿Y sabe por qué? Porque apenas termina la predicación, por lo menos esa es mi esperanza, todos están contentos. Gloria a Dios. Porque ya nos vamos, porque teníamos preparado algo para ir a salir, y está buenísimo. Pero antes vino la liberación. Y el hermano que estaba triste, medio apagado, después en la puerta habla que yo, Señor, lo liberé. Pero mientras están ahí sentados, siendo ungidos, a veces suceden cosas en la sinagoga. Pero Él les dijo también: a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino. Aprendamos en el tiempo que tenemos que aprender y vayamos en todo tiempo, porque esa fue la orden. Amén. Nueva versión internacional, Marcos capítulo 16, verso 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esa fue la orden del Señor y sigue más vigente que nunca. Nueva traducción viviente, Romanos capítulo 1, verso 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Acá nosotros lo posicionamos, nosotros somos el Israel de Dios
Y ahora hay muchos gentiles, así como lo éramos nosotros, que necesitan unirse y ser un solo pueblo, de la misma forma que el Señor nos unió a nosotros, siendo inmerecedores, indignos. Dice que de 2 pueblos hizo uno. Gloria a Dios. Entonces hay otros pueblos, hay otros rediles que hay que traerlos y anunciarles al Señor. Sin vergüenza. No le estoy diciendo a usted, hermano, le estoy diciendo que no tenga vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Porque eso quiere detenernos. Y lo que comúnmente pasa es que muchas veces, por la posición en la que nos encontramos, consideramos que no tenemos autoridad, y la autoridad la da el Señor. Con esto no estoy diciendo que no ordene su vida, lo que yo estoy diciendo es que eso no lo detiene. Una situación transitoria, una situación que se está arreglando en manos del Señor, no te desautoriza para seguir anunciando al Señor. Pero tiene que ser en adoración para que las cadenas se rompan. Para que no pase. No, y yo, pastor, mucho no le quise decir porque veo que mi vida es un desastre. Pero, ¿y hasta cuándo querés estar con ese desastre? Supongamos, ¿no? Este es un caso hipotético. ¿No es mejor ordenarnos y seguir? ¿O será mejor seguir todo sucio y anunciar con vergüenza? ¿O no anunciar? Eso es satánico, mis amados. Arreglemos las cosas. El trono de la gracia sigue vigente. Acerquémonos al Señor, pongámonos a cuenta y hagamos lo que se nos encomendó hacer, porque en el mientras tanto el Señor sigue transformándonos, porque así dice la Escritura, que nos da alas de águila. Amén. Hechos 20:24, tengo la versión Reina Valera y voy terminando, así podemos adorar al Señor. Dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio y anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Yo digo amén. Pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna. Porque tengo una asignatura. Porque no voy a ser, soy, y tengo una asignación. Estando fuera no podía tener una asignación. Estando dentro tengo una asignación. El Señor me bendice, me sana, me libera. Hay salvación, pero tengo que alcanzar a otros. Todos en este lugar somos fruto de la locura de la predicación. Todos. Aleluya. Qué hermoso es pensar en esas cosas. Hubo alguien que dobló las rodillas, que puede ser un hermano, que puede ser mi esposa, mi esposo. Por eso sigo creyendo que el Señor dio una promesa: tu casa va a ser salvada por Cristo. Yo digo amén. Tú y tu casa. Así que seguí en este lugar, siendo ungido por el Señor, anuncié a Cristo porque Él es fiel. Y la carrera se termina con gozo, mis amados. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. Porque Él viene. El Señor viene ya, mis amados. Ya, está a las puertas. Toda la plataforma espiritual está preparada para que el Rey de Gloria venga. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Nosotros, como puertas. Nosotros. Entonces nosotros somos una puerta para que vengan, entren y hallen al Señor. Aleluya. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio, para dar testimonio. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Hoy el Señor está ungiendo a la iglesia. Una vez más, porque cuando estamos en la presencia de Dios hay derramamiento de aceite fresco.
El Salmo 105:1 dice: den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Den gracias al Señor. ¿Se anima a dar gracias conmigo? Señor, gracias, gracias. Te ruego que escuches, Señor, nuestra oración. Te ruego que escuches nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, la gratitud es adoración. Hay tantas cosas por las que tenemos que agradecer. Den gracias al Señor por todas las maravillas que Él hace. No está diciendo que Él hará, no está diciendo que Él hizo, las que Él hace. Eso es fe, eso es saber que más allá que hay una situación que todavía no podemos ver, sabemos que Él la sigue haciendo. Él sigue haciendo. Yo estoy haciendo algo nuevo. ¿Acaso no se dan cuenta? Yo estoy haciendo algo nuevo. Así que abran su boca, den gracias al Señor por todas las maravillas que Él hace. Proclamen, anuncien a todas las naciones que el Señor está haciendo algo nuevo. Aleluya. Y termino ministrando en el nombre del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo. Porque así nos ordenó Dios. Yo te he puesto para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón de la tierra. Hasta el último rincón de la tierra, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La iglesia del Señor, la amada de Cristo, la que está siendo ungida, fue llamada a anunciar. ¿Quién es esta que sube? Y yo digo con total certeza, esta que está subiendo es la iglesia del Señor. Esta que espera al Señor está renovando las fuerzas y está siendo transformadas, y sus alas se comienzan a abrir en el nombre del Señor, para que pueda remontar, para que pueda subir. Y mientras está subiendo, que se oiga la voz, que se oiga la que sube, que pueda decir: ay, ay, ay de los moradores de la tierra. El Señor es el que reina, el Señor es el que establece su reinado. El Señor es el que pronto volverá. Ciertamente vengo en breve y mi galardón viene conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor, te damos por tu presencia. A ver, a ver. Eso. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias. Satúrame, Señor, y satúrame, Señor, con tu presencia. Oh, satúrame, Señor, con tu poder. Oh, y satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias. Bueno, hay poder en Cristo. A ver, hay poder, poder. Vamos. En mi Jesús, yeah, quien murió y resucitó. Sí, hay poder, poder. Oh. Vamos a declarar otra vez. Dice: sí, hay poder, poder. En mi Jesús. Y Él murió y resucitó. Sí, hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gracias, Señor, gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Ahora ve.
iglesia. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Eso, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Veremos al Señor. Alguien dice amén. Otra vez, ¿cómo dice? A ver. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Vamos a declarar esta noche con alegría. A ver, llanto ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Eso, dolor ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Y muerte ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Oh, aleluya, aleluya, veremos al Señor. Sí, aleluya, aleluya. Vamos a levantar las voces todos arriba. Dice, su poder nos ha mostrado. Es mi libertador. Él rompe cadenas. Su misericordia me salvó. Y hoy cantamos. Lo canta fuerte. Eso es, vamos. Otra vez, declara su poder. Ha mostrado, Él es Dios eterno.